La mayoría no fracasa por falta de talento, sino porque no sabe dominar la mente. Esa voz que sabotea tus pasos, que te hace dudar justo cuando estabas por avanzar. No necesitas más motivación, necesitas autocontrol. Tu peor enemigo no está afuera, está dentro, repitiendo historias viejas que te hacen creer que no puedes. Esa mente, si no la entrenas, te destruye en silencio. Pero cuando aprendes a observar tus pensamientos negativos sin dejar que te dirijan, todo cambia. Porque no se trata de eliminar el miedo, sino de reeducarlo, de enseñarle a obedecer a tu propósito y no a tus inseguridades. Este video no te enseñará a pensar bonito, te enseñará a pensar con poder. Y si estás listo para dejar de ser esclavo de tu diálogo interno, escribe en los comentarios: hoy mi mente trabaja para mí. Esa frase será tu primer acto de liderazgo interior, el punto de partida de tu superación personal y el inicio real de tu libertad. La mayoría cree que el enemigo está afuera, en las circunstancias, en la economía o en los demás. Pero el verdadero campo de batalla está en silencio, justo detrás de tus ojos. Es esa voz que te dice que no puedes, que aún no estás listo, que mejor esperes. Esa voz, si no aprendes a dominar la mente, se convierte en tu verdugo más constante. Porque mientras el mundo te reta, tu mente te sabotea, y sin autocontrol, cada victoria externa se derrumba desde adentro. No se trata de ser débil, se trata de entender que todos cargamos con un juez interno, heredero de viejas comparaciones, miedos y errores pasados. Esa mente no busca destruirte, busca protegerte, pero en su intento de mantenerte a salvo te mantiene pequeño. Y ahí empieza la verdadera superación personal, cuando decides dejar de obedecer al miedo disfrazado de prudencia. Cuando dices, sé que tengo miedo, pero avanzo igual. Ese es el inicio del liderazgo interior. Imagina por un momento todo lo que has perdido por escuchar esos pensamientos negativos, oportunidades que no tomaste, palabras que no dijiste, sueños que archivaste. No fueron los demás los que te detuvieron, fue tu propio diálogo interno, repitiendo una historia de limitación hasta que tú mismo la creíste. Y si la mente tiene el poder de destruir, también tiene el poder de construir. El secreto está en entrenarla, no en silenciarla. Piensa en esto, la mente es como un caballo salvaje. Si no lo montas, te arrastra. Si aprendes a dirigirlo, te lleva lejos. Ese es el arte del autocontrol mental, no eliminar tus pensamientos, sino guiarlos hacia donde quieres ir. Porque cada vez que te detienes a observar lo que piensas, estás desarrollando autoconciencia, y la autoconciencia es el primer paso hacia la libertad. Sin ella, vives en automático, con ella, eliges tu destino. Hay días en que esa voz interna grita con fuerza, cuando el miedo se disfraza de lógica, cuando tus inseguridades parecen verdades absolutas. Pero en esos momentos tienes que recordar algo: tú no eres tu mente, tú eres quien la observa. Y cuando reconoces eso, cuando das un paso atrás y eliges no reaccionar al ruido, comienzas a ganar. Ese es el poder silencioso que enseñaría Brian Tracy, la capacidad de mantenerte firme incluso cuando tu cabeza quiere rendirse. Dominar la mente es como entrenar un músculo, requiere práctica diaria. No esperes resultados inmediatos, espera resistencia. Espera que tu mente se queje, dude, critique, porque eso significa que estás saliendo del patrón viejo. Cada pensamiento negativo que enfrentas con presencia es una batalla ganada. Cada miedo que observas sin huir es un paso hacia tu crecimiento. Cada vez que eliges actuar a pesar del ruido interno, recuperas tu poder. Y cuando eso sucede, algo cambia dentro. Ya no te dominas con castigo, sino con comprensión. Ya no luchas contra tu mente, la lideras. Y ese liderazgo interior es el cimiento de toda transformación. Porque el día en que aprendes a observar tu mente sin creerle todo lo que dice, ese día empieza tu verdadera libertad, y la batalla que sigue será todavía más profunda. Tu mente no descansa. Habla incluso cuando callas. A veces te anima, a veces te hunde. Y lo curioso es que la misma voz que puede impulsarte hacia la superación personal, puede también arrastrarte hacia el abismo del miedo. No necesitas enemigos externos cuando no sabes dominar la mente. Porque una mente indisciplinada no solo te detiene, te convence de que moverte no tiene sentido. Te roba la energía, la fe, la dirección. Cada pensamiento tiene poder.
Lo que repites se convierte en realidad. Si te repites que no puedes, tu cuerpo obedece. Si te repites que puedes, también. Así de simple, así de peligroso. Brian Tracy lo enseñaría de forma clara: la mente es el volante de tu destino. Si no tomas el control, vas en piloto automático hacia el mismo lugar de siempre. Y ese lugar es cómodo, pero pequeño. Seguro, pero sin crecimiento. El autocontrol no consiste en reprimirte, sino en dirigir tu energía con intención. La mente te ofrecerá 1000 razones para postergar, justificar, dudar. Y si no estás atento, creerás que esas razones son verdad. Pero la verdad no está en el ruido, está en la observación. La autoconciencia es tu escudo. Cuando te detienes y escuchas tus pensamientos negativos sin reaccionar, empiezas a desactivarlos. Porque lo que se observa pierde poder. Mira tu vida como un reflejo de tu diálogo interno. Si ves caos afuera, hay confusión adentro. Si ves orden, hay enfoque. Nada cambia allá afuera si primero no cambias la manera en que te hablas. Si tu mente es tu enemiga hoy, es porque la has entrenado sin querer para sabotearte. Pero puede ser tu aliada si la educas. Cada palabra que eliges, cada pensamiento que sostienes, es una orden para tu subconsciente. Entrénalo con respeto, y tu mente te servirá con lealtad. La mente sin dirección busca controlarte, porque necesita estructura. No soporta el vacío, así que lo llena con miedo. Te susurra que es mejor no intentarlo, que el fracaso duele demasiado. Pero lo que realmente duele es no intentarlo nunca. Cuando desarrollas liderazgo interior, dejas de pedirle permiso a tu mente para avanzar. Simplemente actúas, y la mente aprende a seguirte, no a frenarte. Dominar la mente es enseñarle a obedecer tus decisiones, no tus emociones. Es convertirla en herramienta, no en tirana. No la expulsas, la guías. No la silencias, la instruyes. Porque cuando tu mente trabaja a tu favor, el miedo se convierte en alerta útil, no en cadena invisible. Y ahí, justo ahí, comienzas a experimentar la libertad de actuar con claridad incluso en medio de la incertidumbre. Si hoy sientes que tu mente te supera, recuerda, no es más fuerte que tú, solo está mejor entrenada. Pero tú puedes reentrenarla. Puedes dirigirla hacia donde quieres, poco a poco, con presencia, con decisión, con compasión. Porque el dominio no nace del control rígido, nace del respeto hacia tu propio proceso. Y cuando aprendes eso, la mente deja de ser un campo de batalla, para convertirse en tu mejor aliada en el camino del crecimiento. Tu vida entera es una extensión de tus pensamientos. Todo lo que haces, lo que dices, incluso lo que toleras, nace primero en tu mente. Si tus pensamientos están desordenados, tus acciones lo estarán también. Por eso dominar la mente no es un lujo espiritual, es una necesidad práctica. Porque hasta el más ambicioso se pierde si no sabe dirigir su cabeza. Lo que piensas en silencio hoy, se convierte en tu realidad mañana. Así de simple, así de profundo. Brian Tracy lo llamaría la ley del pensamiento dominante. Aquello en lo que enfocas tu mente, crece. Si enfocas el miedo, crece. Si enfocas la posibilidad, también. No puedes construir una vida libre con una mente encarcelada por pensamientos negativos. La mente es como un jardín. Si no siembras intencionalmente, crece maleza. Por eso cada día tienes que decidir qué semillas vas a plantar: fe o duda, acción o excusa, crecimiento o resignación. El autocontrol comienza en el pensamiento, no en la conducta. Es imposible tener disciplina externa si internamente vives en caos. El diálogo interno es el timón invisible de tus decisiones. Si te hablas con desprecio, actuarás con inseguridad. Si te hablas con respeto, actuarás con confianza. El tono con el que te diriges a ti mismo es el tono con el que enfrentas la vida. Nadie avanza con una voz interna que lo insulta. Pero puedes transformarla. Puedes enseñarle a tu mente un nuevo lenguaje. La autoconciencia es la llave. Observa lo que piensa sin juzgarlo, como quien mira las nubes pasar. Pregúntate, ¿esto que pienso me sirve o me sabotea? Si te sabotea, suéltalo. Cada pensamiento no elegido te aleja del liderazgo interior, de esa capacidad de dirigir tu destino desde dentro, sin depender de validación externa.
Y es curioso, mientras más aprendes a pensar con intención, más ligero se vuelve el camino. Porque ya no reaccionas al caos del mundo, respondes con claridad. Eso es superación personal en su forma más pura. No es repetir frases bonitas, es entrenar tu mente para elegir la calma cuando hay ruido, la acción cuando hay duda, la fe cuando hay miedo. Y eso no ocurre de golpe, ocurre con práctica, con paciencia y con coraje. Dominar la mente es aprender a convertir cada pensamiento en un aliado. Es recordar que tu mente no tiene por qué ser tu enemiga, a menos que tú la dejes sin dirección. Cuando eliges conscientemente qué pensar, qué creer y qué soltar, dejas de ser víctima de tus emociones y te conviertes en su líder. Y ahí, en ese punto exacto, comienza tu verdadero crecimiento. Porque al final, no eres lo que haces por impulso, eres lo que eliges pensar antes de actuar. Y cuando aprendes a pensar con claridad, tus acciones se alinean, tus resultados cambian, y descubres algo que pocos logran, la libertad interior. Esa que no depende del mundo, sino de la mente que has aprendido a dominar. Gran parte de lo que piensas no es realmente tuyo. Lo heredaste. De tus padres, de la escuela, del entorno, de una sociedad que te enseñó más a obedecer que a cuestionar. Esos patrones se convirtieron en tu voz interior y ahora viven disfrazados de lógica. Pero si no decides dominar la mente, terminarás viviendo la vida de otros, siguiendo miedos que no te pertenecen. Y lo más peligroso es que ni siquiera lo notas. Crees que eres libre, pero repites las mismas frases, los mismos límites, los mismos temores. Brian Tracy diría que la mente es como una grabadora, repite lo que más ha escuchado. Si has escuchado no se puede, tu cerebro lo asume como ley. Si has vivido rodeado de personas que temen fallar, aprenderás a temer también. Pero puedes reescribir el guión. Puedes elegir nuevos pensamientos, nuevos modelos, nuevas creencias. Eso es superación personal, dejar de ser el eco del pasado para convertirte en la voz del presente. El autocontrol comienza cuando detectas esas ideas que no te sirven. Cuando escuchas tu propio diálogo interno y te preguntas, ¿de quién es realmente esta voz? ¿De un maestro que te criticó? ¿De un padre que proyectó su miedo? ¿De una cultura que glorifica la mediocridad? La autoconciencia te da el poder de separar lo que te pertenece de lo que no. Sin ella, actúas como un robot emocional, atrapado en programas antiguos. Muchos repiten pensamientos negativos sin darse cuenta. No soy suficiente, no nací para eso, si fallo, me juzgarán. Y cada vez que lo repiten, fortalecen su propia prisión mental. Pero si comienzas a observar esas frases, puedes romper el ciclo. Dominar la mente no es luchar contra lo que piensas, es elegir de forma consciente qué pensamientos merecen quedarse. Es decirte, esto ya no me representa, esto ya no me sirve. Ese proceso puede doler, porque al cuestionar tus creencias también cuestionas parte de tu identidad. Es como derribar una casa vieja para construir una nueva. Pero esa incomodidad es el precio del crecimiento. Solo cuando desarmas lo aprendido puedes decidir quién realmente quieres ser. Y ese momento es poderoso, ya no actúas por costumbre, actúas por convicción. La libertad mental no llega de golpe, llega cuando aprendes a mirar tus pensamientos con distancia. Cuando entiendes que no todo lo que tu mente dice es verdad. Y en esa distancia se abre un espacio, el espacio donde nace tu poder. Donde por fin puedes decir esto lo elijo yo. Eso es liderazgo interior, y cuando lo desarrollas, tu mente deja de ser una prisión y se convierte en tu mayor herramienta. Porque al final, lo que te limita no son los miedos ajenos, sino tu decisión de seguir creyéndolos. En el momento en que eliges soltar lo heredado y construir lo propio, rompes la cadena más invisible y poderosa de todas, la de tus pensamientos. Y ahí comienza tu verdadera libertad. Tu mente no distingue entre lo real y lo repetido. Si le dices una mentira todos los días, terminará creyéndola. Y si repites una verdad con convicción, la transformará en destino. Eso significa que cada palabra que te dices es una semilla que germina en silencio. Si tu diálogo interno está lleno de culpa, duda y miedo, no esperes que tus resultados florezcan. La forma en que te hablas decide si te expandes o te encoges. Por eso dominar la mente comienza con cuidar tu lenguaje interior.
Brian Tracy siempre enseñó que el éxito empieza en la mente antes de manifestarse en la acción. Y es así, si te repites que puedes, tu cuerpo buscará la forma. Si te repites que no puedes, buscará la excusa. Tu mente trabaja para ti o contra ti según la orden que reciba. No es magia, es neurocondicionamiento. Por eso, la superación personal no consiste en gritar frases positivas frente al espejo, sino en reprogramar tus pensamientos con intención, coherencia y constancia. Cada vez que repites una frase negativa, refuerzas una identidad débil. Soy así, nunca cambio, no sirvo para esto. Esas palabras son hipnosis. Y cuanto más las repites, más reales se vuelven. Pero lo mismo ocurre con lo positivo. Si eliges repetir soy disciplinado, puedo mejorar, mi mente trabaja a mi favor, tu cerebro comienza a buscar evidencia que lo confirme. Ese es el verdadero poder del autocontrol, dirigir lo que dices antes de que se convierta en tu realidad. La autoconciencia es el filtro que necesitas para no intoxicarte con tus propias palabras. Antes de hablarte con dureza, pregúntate, ¿esto me fortalece o me debilita? Si te debilita, cámbialo. No porque debas ser ingenuo, sino porque necesitas construirte desde el respeto. Tu mente es un alumno sensible, aprende de lo que más escucha. Y si lo que más escucha es desprecio, actuará desde la derrota. Pero si escucha confianza, actuará desde la fuerza. Hay quienes viven prisioneros de sus pensamientos negativos sin saberlo. Su mente se ha vuelto su propio enemigo, un eco de viejas heridas. Pero puedes romper ese ciclo con una decisión, empezar a hablarte como hablarías a alguien que amas. No con lástima, sino con firmeza y fe. Dominar la mente no es mentirte, es recordarte quién puedes ser incluso cuando no lo sientes. La repetición consciente transforma el miedo en hábito de coraje. Piénsalo, todo líder, todo creador, todo hombre libre ha aprendido a dirigir su voz interna. Ese es el verdadero liderazgo interior. No se trata de controlar el mundo, sino la historia que te cuenta sobre él. Cuando eliges narrarte desde la fuerza, tus actos reflejan esa energía. Cambias tu postura, tus decisiones, tu dirección. Cambias tú. Y cuando tú cambias, tu entorno responde. Porque al final, tu mente no es tu enemiga, es tu eco. Y ese eco repite exactamente lo que tú le dices. Si aprendes a elegir tus palabras con conciencia, a sembrar pensamientos que construyan y no destruyan, entonces cada día te acercas a tu mejor versión. Y ese es el verdadero comienzo del crecimiento y la libertad, cuando tu voz interior deja de sabotearte y empieza, por fin, a sostenerte. La mayoría cree que dominar la mente es silenciarla. Pero no se trata de apagarla, sino de enseñarle a escuchar la voz correcta. Tu mente no es un enemigo que deba ser destruido, es un aprendiz que necesita dirección. Si no la guías, ella te guiará, y normalmente lo hará hacia lo conocido, no hacia lo que te expande. Porque el miedo es su brújula natural, y tu trabajo no es eliminarlo, sino enseñarle que hay destinos más grandes que la seguridad. Brian Tracy diría que la mente no fue diseñada para hacerte feliz, sino para mantenerte a salvo. Por eso duda, por eso anticipa el dolor, por eso te detiene justo cuando estás a punto de crecer. Pero tú no naciste para vivir en modo defensa. Naciste para crear, avanzar, desafiarte. Y eso exige autocontrol, la capacidad de sentir el miedo sin obedecerlo. No puedes educar a la mente desde la lucha, debes hacerlo desde la paciencia y la práctica diaria. El diálogo interno es el aula donde se entrena tu mente. Cada pensamiento es una lección. Cuando te hablas con claridad, la mente aprende foco. Cuando te hablas con pánico, aprende confusión. Educar tu mente es enseñarle a priorizar tus metas sobre tus emociones. No se trata de negar lo que sientes, sino de recordarte quién manda. Porque tú eres el líder, no la víctima de tu mente. Y ese cambio de posición lo cambia todo. La autoconciencia te permite notar cuando la mente quiere sabotearte. No empieces hoy, espera a sentirte listo, quizás no vales tanto. Esas frases no son profecías, son reflejos del miedo. Pero si las observas con calma, sin juzgarlas, pierden fuerza. Así se educa la mente, no con represión, sino con observación constante. Cada vez que eliges actuar a pesar del miedo, estás enviando una lección silenciosa a tu cerebro.
Esto también es seguro, esto también puedo hacerlo. Dominar la mente no significa volverte de acero, significa volverte maestro. Significa saber cuándo detenerte y cuándo empujarte, cuándo descansar y cuándo insistir. Significa ser tu propio entrenador interno. Porque cuando logras que tu mente trabaje para ti, no necesitas motivación externa, porque tu sistema mental ya está alineado con tu dirección. Eso es liderazgo interior, la capacidad de coordinar tus pensamientos como un equipo que obedece a un propósito. Y aquí está la paradoja: cuanto más educas tu mente, menos ruido hace. No porque se calle, sino porque confía en ti. Confía en tu dirección, en tu visión, en tu capacidad de sostenerte. Esa confianza se siente, es serenidad en medio del caos, claridad en medio de la duda. Y desde ahí, cada acción se vuelve más ligera, cada decisión más firme, cada paso más tuyo. Educar la mente es el arte de volverla aliada de tus metas. No le pidas silencio, pídele cooperación. Enséñale que puede ser fuerte sin ser rígida, atenta sin ser temerosa. Porque cuando tu mente deja de servir a tus miedos y empieza a servir a tu propósito, la superación personal deja de ser un deseo y se convierte en tu estado natural. Ese es el comienzo del verdadero crecimiento y el portal hacia tu libertad. Tu mente nunca se calla. Habla incluso cuando tú no quieres escuchar. Inventa historias, repite tragedias, anticipa catástrofes que aún no existen. Pero no lo hace para dañarte, lo hace para protegerte. Su función es mantenerte vivo, no pleno. Por eso exagera, por eso agranda los problemas, por eso multiplica los riesgos. Dominar la mente no significa creerle menos, sino aprender a observarla con distancia. Ver sus historias sin dejar que decidan por ti. Brian Tracy enseñaría que los pensamientos no son órdenes, son sugerencias. Pero la mayoría los obedece como si fueran mandamientos. La mente dice no podrás y tú te detienes. Dice y si fallas y tú renuncias. Pero cuando cultivas autoconciencia, aprendes a mirar esas frases como simples pensamientos, no como verdades. Ahí empieza el verdadero autocontrol, cuando eliges no reaccionar al primer impulso mental. Tu mente es una narradora brillante, pero dramática. Ama inventar finales antes de que la historia empiece. Te muestra el peor escenario como si fuera el único posible. Y si no estás atento, terminas viviendo en una película que solo existe en tu cabeza. ¿Cuántas veces el miedo te paralizó y luego descubriste que no había nada real detrás? Esa es la especialidad de la mente, proyectar peligros imaginarios para mantenerte en la jaula del confort. El diálogo interno es la voz de esa narradora. A veces susurra, a veces grita, a veces imita a tus padres o a tus fracasos pasados. Pero tú no eres esa voz. Eres quien la escucha. Cuando lo entiendes, algo cambia. Dejas de pelear con tus pensamientos negativos y comienzas a verlos como simples visitantes. No necesitas callarlos, solo dejarlos pasar. Lo que resistes, persiste, lo que observas, se disuelve. La superación personal no está en tener una mente en silencio, sino en tener una mente en paz. En aceptar que pensar demasiado no es el problema, creer cada pensamiento sí lo es. Cuando aprendes a separar la historia de la realidad, recuperas tu poder. Porque ya no actúas desde el pánico, sino desde la presencia. Y esa presencia es el terreno fértil donde crece tu verdadero liderazgo interior. Dominar la mente es volverte testigo, no víctima. Es mirar el caos mental y decir, sé que esto no soy yo. Es respirar en medio del ruido y elegir la calma. Es dejar de reaccionar al pasado y empezar a responder al presente. Y en ese espacio de observación, el miedo se vuelve manejable, la duda se vuelve información y tú te vuelves libre. Porque cuando dejas de creer todo lo que tu mente te dice, descubres algo poderoso. No necesitas controlarlo todo para tener paz. Solo necesitas dejar de identificarte con el ruido. Desde ahí, cada pensamiento deja de ser una amenaza y se convierte en un recordatorio de tu poder. Ese es el inicio de un nuevo nivel de crecimiento y la puerta más directa hacia tu libertad. Tu mente fue creada para protegerte, no para impulsarte. Su prioridad no es tu éxito, es tu seguridad. Y eso, aunque suene noble, puede ser una trampa silenciosa. Porque cuando tu mente detecta peligro,
activa el miedo, y el miedo no distingue entre una amenaza real o un desafío necesario. Así, cada vez que te acercas a algo grande, ella te frena, te susurra razones lógicas para no avanzar, y si no aprendes a dominar la mente, terminas llamando prudencia a tu parálisis. Brian Tracy diría que la mente busca lo familiar, aunque lo familiar te duela. Prefiere el mismo camino conocido antes que arriesgarse a algo incierto. Por eso muchos permanecen estancados, no por falta de capacidad, sino por exceso de protección mental. La mente construye muros con frases suaves, no ahora, quizás mañana, espera un poco más. Y detrás de esas palabras está el verdadero enemigo del crecimiento, la comodidad. El autocontrol consiste en reconocer ese impulso de evitar el dolor y no dejar que dirija tus decisiones. Porque la mente teme sufrir, pero el alma necesita expandirse. Y toda expansión implica riesgo. Si te dejas guiar solo por la seguridad, vivirás en una jaula cómoda, pero vacía. Dominar la mente no es eliminar el miedo, sino caminar con él. Es decirle, sé que quieres protegerme, pero esta vez no necesito quedarme a salvo, necesito avanzar. El diálogo interno de una mente temerosa es persuasivo, te recuerda tus fracasos pasados, exagera tus errores, anticipa la vergüenza. Pero todo eso son pensamientos negativos, no verdades absolutas. Cuando desarrollas autoconciencia, comienzas a notar el patrón. Entiendes que tu mente no es malvada, solo está programada para evitar el malestar. Pero el mismo malestar que evita, es el terreno donde crece tu fuerza. La superación personal empieza cuando aceptas que el dolor no es el enemigo. Es el precio natural del progreso. Sin incomodidad no hay transformación, y sin riesgo no hay libertad. Por eso los grandes líderes no eliminan el miedo, lo utilizan como brújula. Cada vez que sienten resistencia, saben que están cerca de su siguiente nivel. Ese es el verdadero liderazgo interior, seguir caminando aunque la mente grite detente. Tu mente quiere mantenerte seguro, pero tu propósito quiere verte libre. Y ambas fuerzas no siempre se alinean. Por eso el dominio mental es un acto de equilibrio, escuchar a la mente, pero obedecer al corazón. Sentir miedo y moverse igual. Dudar y aún así actuar. Porque cuando demuestras que puedes avanzar sin garantía de éxito, tu mente aprende una nueva lección, que el peligro no siempre significa destrucción, a veces significa expansión. Y ahí ocurre el cambio. La mente deja de ser una carcelera y se convierte en una aliada. Ya no busca impedir tu movimiento, busca sostenerlo. Y ese momento marca el inicio de una vida distinta, una vida donde el miedo ya no te detiene, sino que te acompaña como recordatorio de que estás creciendo. Porque si no hay miedo, no hay frontera. Y si no hay frontera, tampoco hay libertad. El miedo no se vence pensando, se vence moviéndote. No importa cuántas veces repitas afirmaciones si nunca das el paso. La mente aprende por experiencia, no por intención. Puedes leer, meditar, reflexionar, pero hasta que actúas, tu cerebro no entiende que eres capaz. Por eso dominar la mente no es solo observarla, es desafiarla con hechos. La acción es el lenguaje que la mente respeta. Todo lo demás son susurros en el viento. Brian Tracy diría que la confianza no llega antes del acto, llega después. Primero saltas, luego tu mente aprende a volar contigo. Pero muchos esperan sentirse listos para actuar, y esa espera se vuelve eterna. Porque la mente siempre encontrará una excusa. Aún no estás preparado, espera el momento perfecto, quizás después. Y así pasan los años, mientras el miedo se disfraza de sensatez. Pero el momento perfecto no llega, se crea. Y se crea actuando. El autocontrol es moverte incluso cuando la mente grita que no. Es transformar el temblor en impulso. Es entender que la valentía no es ausencia de miedo, sino acción en su presencia. Si cada vez que sientes duda retrocedes, tu mente asocia miedo con peligro. Pero si avanzas, aunque sea temblando, le enseñas que el miedo no te mata, que puedes sentirlo y seguir caminando. Esa es la verdadera superación personal, convertir la ansiedad en motor. Tu diálogo interno puede ser tu arma o tu ancla. Cuando dices no puedo, tu cuerpo se rinde. Pero si dices voy a intentarlo, algo cambia químicamente dentro de ti. Tus músculos se activan,
tu enfoque se ajusta, tu energía se alinea. La autoconciencia te permite notar esa reacción y usarla a tu favor. Porque cada pensamiento no es un fin, es una orden biológica. Y si la orden es actuar, la mente deja de sabotear y empieza a cooperar. Dominar la mente es enseñarle a través de la práctica que la acción es segura. No esperes eliminar el miedo antes de moverte. Muévete, y el miedo disminuirá solo. Porque cada paso que das reprograma tu cerebro. Le dice, esto no era tan peligroso como pensabas. Y con cada repetición, tu zona de confort se expande. Lo que ayer te paralizaba, hoy te impulsa. Ese es el ciclo del crecimiento, del temor al intento, del intento al logro, del logro a la confianza. El liderazgo interior nace cuando dejas de necesitar garantías y decides actuar desde la fe. Desde esa certeza silenciosa que dice, aunque dude, voy. Cada vez que cumples una promesa contigo mismo, refuerzas tu poder. Le demuestras a tu mente que tú mandas. Que el miedo puede acompañarte, pero no puede dirigirte. Y esa coherencia interna, pensar, sentir y hacer en la misma dirección, es la base de toda transformación duradera. Porque al final, el miedo no desaparece, se redefine. Pasa de ser un muro a ser un indicador. Te muestra dónde estás a punto de crecer. Por eso, cuando la mente te diga no puedes, sonríe. Porque ese es el punto exacto donde comienza tu libertad, el instante en que eliges avanzar, no porque no temas, sino porque ya no estás dispuesto a vivir dominado por tu miedo. Tu mente reacciona al tono con el que la tratas. Si le hablas con dureza, se contrae, si le hablas con respeto, se abre. La mayoría intenta dominar la mente a través del castigo, pero la mente no obedece al miedo, obedece a la guía. Tratarla con compasión no es debilidad, es estrategia. Una mente herida no te lleva lejos, una mente comprendida se vuelve tu aliada más poderosa. Así empieza el verdadero liderazgo interior, aprendiendo a dirigir sin destruir. Brian Tracy enseñaría que la forma en que te hablas determina tu destino. Y es cierto. Si te repites cada día soy distraído, no sirvo, siempre fallo, la mente obedece. No cuestiona, ejecuta. Pero si cambias el tono y eliges frases de fuerza, comienzas a reprogramarte desde dentro. No se trata de fingir optimismo, sino de construir confianza con hechos y palabras. Esa es la base de la superación personal, convertir la autocrítica en autocomprensión. Tu diálogo interno es el entrenador invisible que dirige tu conducta. Si te grita, actúas con tensión. Si te orienta, actúas con claridad. Por eso el autocontrol no se trata solo de controlar impulsos, sino de cuidar el lenguaje mental con el que te relacionas. Cuando te hablas con respeto, tu mente responde con colaboración. Cuando te hablas con desprecio, se defiende. Y una mente a la defensiva siempre sabotea. Los pensamientos negativos no se eliminan con fuerza, se transforman con conciencia. Cuando te escuches pensando no puedo, cambia la frase por aún estoy aprendiendo. Esa pequeña diferencia cambia tu energía. Tu mente deja de sentirse atacada y comienza a cooperar. La autoconciencia te da el poder de elegir esas palabras, de notar el momento exacto en que el pensamiento destructivo intenta infiltrarse y redirigirlo antes de que te controle. El miedo se calma cuando se siente comprendido. Hablarte con compasión no es rendirte ante él, es entender su propósito. Tu mente teme para protegerte, pero puedes enseñarle que no todo riesgo significa peligro. Esa conversación interna, constante y paciente, construye confianza. Porque cada vez que te tratas con respeto, le enseñas a tu mente que puede confiar en ti. Y esa confianza interior es la semilla del verdadero crecimiento. Dominar la mente desde la compasión no es debilidad, es maestría. Es mirar tus errores sin culpa, tus dudas sin vergüenza, tus miedos sin juicio. Es reconocer que estás en proceso, no en falla. Cuando logras eso, la mente deja de ser tu carcelera y se convierte en tu compañera. Ya no lucha contra ti, camina contigo. Y esa alianza te hace más fuerte, más enfocado, más libre. Porque la mente tratada con amor responde con poder. No se trata de mimarte, se trata de guiarte con dignidad. Hablarte como un líder que inspira, no como un juez que condena. Y cuando ese tono se vuelve natural, todo cambia. Tu energía,
tus decisiones, tu destino. Así se construye una mente firme, leal y segura. Así nace la verdadera libertad, cuando tu voz interior se convierte en tu mayor fuente de fuerza, no de miedo. Tu mente es una viajera incansable. Corre hacia el pasado para culparte y salta al futuro para preocuparte. Pero rara vez se queda aquí, donde realmente existes. Y mientras ella viaja, tú te pierdes. Te desconectas del único momento donde puedes actuar, decidir, cambiar. Dominar la mente es enseñarle a quedarse en casa, en el presente. Porque el poder no está en lo que fue ni en lo que será, está en lo que haces ahora. Brian Tracy lo resumiría así: el presente es el punto de control de tu destino. Y tiene razón. Cada vez que tu atención se dispersa, pierdes energía. Cuando te enfocas, la recuperas. La mente indisciplinada cree que pensar más es avanzar, pero pensar sin dirección es solo ruido. El autocontrol empieza cuando decides no seguir cada pensamiento, cuando eliges observar sin reaccionar y traer tu atención de vuelta a lo que importa. El diálogo interno del pasado suele decir ya fallaste, y el del futuro vas a fallar. Si los escuchas a ambos, te paralizas. Por eso necesitas autoconciencia, para reconocer cuando tu mente te arrastra a esos extremos. No puedes borrar los recuerdos ni evitar los pensamientos del mañana, pero puedes anclarte en el presente con algo simple: acción consciente. Respirar, moverte, tomar una decisión. Es ahí donde la mente se calma y el poder vuelve a ti. Los pensamientos negativos se alimentan del tiempo, crecen cuando los dejas vagar. Pero cuando enfocas tu atención en el aquí y ahora, pierden fuerza. No pueden sobrevivir en el presente, porque el presente es real, y la mayoría de tus miedos no lo son. El miedo vive en la anticipación, la paz, en la presencia. Y cuando aprendes a permanecer aquí, descubres que la mayoría de tus batallas eran imaginarias. Dominar la mente no es dejar de pensar, es aprender a regresar. Cada vez que la mente se escape, tráela de vuelta con paciencia. Es un entrenamiento, no una guerra. Como un músculo, se fortalece con práctica diaria. Y cuando logras esa estabilidad, tus emociones se aquietan, tu voz interna se ordena, tu energía se centra. Desde ahí puedes actuar con claridad, sin distracción ni duda. El verdadero liderazgo interior se construye en esos momentos de presencia total, donde eliges conscientemente qué hacer con tu tiempo, tus pensamientos y tu energía. Estar presente es un acto de respeto hacia ti mismo, porque solo en el ahora puedes crear, sanar, construir. El resto es ilusión. Y ese es el gran secreto del crecimiento. Mientras más presente estás, más rápido avanzas. Porque dejas de gastar energía en lo que no puedes cambiar y la inviertes en lo que sí. Y cuando la mente aprende a quedarse aquí, contigo, entonces la vida se vuelve más ligera, más simple, más tuya. Esa es la verdadera libertad, no escapar del tiempo, sino habitarlo completamente. La mente no es el enemigo, es la herramienta más poderosa que tienes, si aprendes a dirigirla. Sin dominio, te encierra, con conciencia, te libera. Cuando logras dominar la mente, ya no te controla el miedo ni las dudas, sino tu visión. Tu energía deja de dispersarse en pensamientos negativos y se concentra en crear, en avanzar, en cumplir aquello que realmente te importa. La mente deja de ser un ruido que distrae y se convierte en una fuerza que construye. Brian Tracy diría que el éxito no es cuestión de suerte, sino de programación mental. Y es verdad. Una mente entrenada trabaja para ti incluso cuando duermes. Busca soluciones, conecta ideas, proyecta caminos. Pero una mente sin autocontrol se vuelve tu prisionera, te repite los errores, amplifica el miedo, sabotea tu enfoque. La diferencia entre ambas versiones está en tu capacidad de dirigirla, no de temerle. Cuando tu diálogo interno está alineado con tu propósito, cada pensamiento se vuelve un paso hacia adelante. Ya no necesitas motivación externa, porque la convicción interna te empuja sola. La autoconciencia te permite notar cuando tu mente se desvía y traerla de regreso con suavidad. No luchas con ella, la educas, la guías, la inspiras. Así es como pasas de ser esclavo de tu mente a ser su maestro. El liderazgo interior no se trata de dominar a otros, sino de liderarte a ti mismo.
Es mirar tu mente con firmeza y compasión al mismo tiempo, sabiendo cuándo exigirle y cuándo calmarla. Es enseñarle a servir al propósito, no al miedo. Cuando logras eso, la mente deja de ser una carcelera y se transforma en tu equipo más leal, una aliada que no cuestiona tus metas, sino que busca cumplirlas contigo. Dominar la mente no significa volverte rígido o frío, significa usar tu poder creativo con dirección. Significa poder observar un problema y convertirlo en idea, observar un miedo y convertirlo en impulso, observar un obstáculo y convertirlo en oportunidad. Esa es la esencia de la superación personal, aprender a transformar cada pensamiento en materia prima para tu crecimiento. Y lo más bello ocurre cuando, después de tanto caos mental, descubres que tu mente puede ser un lugar de calma, que ya no te grita, sino que colabora, que ya no te encierra, sino que expande. En ese momento, entiendes lo que realmente significa libertad, no la ausencia de pensamientos, sino la presencia de conciencia. Ya no eres el prisionero de tu mente, eres su arquitecto. Y desde ahí, la creación se vuelve natural, fluida, inevitable. Porque cuando la mente está dominada, tú ya no eres esclavo de tu historia, eres autor de tu destino. Y cada pensamiento, cada palabra, cada decisión, se convierte en una expresión consciente de tu propósito. Ese es el punto donde el crecimiento deja de ser una meta y se vuelve una forma de vida. Y esa vida, alineada con tu visión y tu verdad, es la definición más pura de libertad. Todo cambia cuando entiendes que tu mente no está en tu contra, solo necesita dirección. Aprender a dominar la mente no es cuestión de fuerza, es cuestión de conciencia. Porque cada pensamiento que eliges es una decisión sobre quién decides ser. ¿Vas a seguir dejando que el miedo y los pensamientos negativos decidan por ti, o vas a empezar a hablarte con respeto, con poder, con claridad? El verdadero liderazgo interior no empieza con controlar el mundo, sino con controlar lo que pasa dentro de ti. Cuando eliges tus palabras, eliges tu destino. Cuando eliges tus pensamientos, eliges tu libertad. Y esa es la mayor forma de superación personal, convertir tu mente en tu aliada, no en tu carcelera. Pregúntate hoy, ¿qué historia me estoy repitiendo que ya no quiero vivir? ¿Qué voz dentro de mí necesita ser reeducada? Porque todo lo que te detiene está dentro, y todo lo que te libera también. Si este mensaje te resonó, no lo dejes en teoría, aplícalo, escríbelo, vívelo. Empieza ahora. Y antes de irte, suscríbete y activa las notificaciones. No para seguirme a mí, sino para seguir creciendo contigo, para que juntos sigamos entrenando esa mente hasta que se convierta en tu herramienta más poderosa. Porque el día que logres eso, el día que tu mente trabaje para ti, ese día serás verdaderamente libre.